Buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Milena Herrera, Miguel Tovar y quien les habla, Laura Hernández. Nosotros les vamos a exponer el tema de comunicación organizacional y la resolución de conflictos. Desde siempre el hombre pues ha sentido esa necesidad de comunicarse con los demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones. Así los seres humanos hemos considerado la comunicación pues no solo como un medio para lograr un entendimiento, sino también como un recurso que ha reforzado nuestro desarrollo y al que le hemos conferido un valor tal que ha establecido estándares tanto como en el uso y aplicación del lenguaje en todas sus formas. Entonces la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa compartir o hacer común. Por eso cuando establecemos comunicación con alguien, lo que queremos es compartir o hacer común aquello que necesitamos comunicar, por ejemplo, un pensamiento, un estado de ánimo, una idea, un sentimiento, hasta incluso un punto de vista. Cuando el hombre comienza a socializar, deja de ver ese mundo como algo físico o biológico y así convierte su entorno pues en un mundo social con el que trata de establecer un nuevo intercambio pues de información y que se puede denominar comunicación o pues experiencia social. Es así como la comunicación incluye elementos tanto tangibles como intangibles. Los primeros incluyen acciones instrumentales como hablar, gesticular o modificar su entorno, mientras que los segundos engloban actividades psíquicas como el conocimiento. Sea de un modo u otro, pues ambos elementos son poderosos y eficaces pues para comunicarnos con otros seres humanos. Entonces, en el proceso pues de la comunicación se identifica una vertiente o una tendencia en cuanto pues a los modelos de comunicación y esta se va a centrar en definir la comunicación pues como un proceso propiamente dicho y que hace parte de la semiótica, toda esa ciencia pues del lenguaje no verbal. Se va a conseguir a la comunicación como un proceso y se va a analizar desde un ángulo científico y exacto. Aquí el concepto central va a ser la transmisión de mensajes a través pues, de como un proceso eficiente, donde tiene como gran relevancia el rol de codificador y decodificador que van a cumplir pues tanto el emisor como el receptor respectivamente, pues ya sea en el proceso continuo. Entonces este es el concepto como más conocido y pues aún sostenido por muchos expertos pues sobre la comunicación. Entonces es un proceso en el que van a intervenir dos partes. Por un lado hay un emisor que tiene un mensaje para transmitir por medio de un canal que puede ser verbal, escrito o no verbal. Y por otro lado está el receptor que va a realizar varias funciones pues con ese mensaje. Una de ellas es que lo va a interpretar de acuerdo con su entorno, también lo va a traducir y finalmente lo va a retransmitir, que pues esta parte ya sería el proceso de la retroalimentación. Entonces solo se puede lograr como el objetivo de una comunicación efectiva cuando el mensaje pues va a ser comprendido pues por el receptor. Entonces se ha estudiado la comunicación pues como un proceso y es importante que toda persona lo conozca, ya que todos nos valemos de ese medio pues para poder relacionarnos. En este proceso la clave está en que tanto el emisor como el receptor se aseguren a través como de la retroalimentación de haber entendido correctamente el mensaje, es decir, lo que el receptor entiende a través de la percepción es tan determinante en su conducta que vale la pena asegurarse de que ambos posean como la misma información e interpretación del mensaje. Entonces todos los elementos del proceso deben recibir especial pues atención con el fin de poder lograr un correcto entendimiento pues de ese mensaje. Es así como el mundo pues cada vez está como más interconectado y las organizaciones requieren hacer como más eficiente todo lo que hace pues para mantener su presencia en un mundo globalizado y competitivo pues donde el cliente participa pues cada vez más. Entonces la comunicación puede pasar de ser solo como un proceso a convertirse en un recurso en la disposición pues de la empresa y aún más cuidar también pues las formas como de utilizar el lenguaje de manera que pueda considerársele también como pues un valor. Entonces es así como la comunicación puede ser vista desde dos perspectivas diferentes, como recurso y también como valor. Entonces desde la perspectiva pues de la comunicación como un recurso y si la ubicamos como en un contexto pues organizacional debemos reconocer como su existencia, aunque en una empresa pues no funcione pues un departamento de comunicaciones, es decir, es un proceso que sea donde quiera pues que haya un emisor y un receptor pues que necesiten comunicarse. Pero en una organización estos procesos se convierten pues en un recurso a partir de que se regulan pues como con un objetivo específico para poder enlazar sistemáticamente los roles y las responsabilidades pues, de los miembros pues, de la organización, así sea como sus metas o los objetivos como departamentales. Mientras que desde la perspectiva pues como del valor, esta comunicación va a ser entendida como un fundamento, como un principio, o también puede ser un factor clave pues en medio de la globalización y de la relatividad en que se pues mueven actualmente los negocios. Entonces el uso de la comunicación basada en principios, ya sea como
la veracidad, la sinceridad, la honestidad, el respeto, pues etcétera, va a ser un fundamento que sostiene como esa credibilidad pues, de las personas y de las organizaciones. Entonces, por el contrario, una falta de comunicación o como una comunicación errónea o falsa puede ocasionar serios problemas pues, al interior pues, de las organizaciones. Entonces también es importante entender que la comunicación es un fenómeno eminentemente universal, ni siquiera es exclusivo pues de los seres humanos, así que es necesario como abordarlo en torno pues del desarrollo organizacional. Entonces vamos a ver al principio como los conceptos sobre la comunicación que se dan en el interior de las empresas y después pasaremos pues a lo que es la comunicación organizacional. Entonces existen unas características que describen como la esencia de la dinámica de las comunicaciones. Entonces, una de ellas es que es inevitable, ya que un axioma fundamental es que las personas como que no pueden dejar de comunicarse y la comunicación pues no verbal ofrece como muchas pistas pues sobre como nuestras actitudes o comportamientos. También que se manifiesta en dos niveles. Entonces, cuando dos personas se comunican, pueden intercambiar dos tipos de mensajes. Por un lado están los de contenido, que son como los más evidentes y representan como la información sobre el tema de discusión, y por otro están los como los relacionales, que son como los menos evidentes, que presentan señales que indican pues lo que una persona siente hacia la otra. Entonces estos dos últimos incluyen como actitudes como la afinidad y también el grado de control sobre la relación y pues el respeto. También es importante entender que la comunicación es irreversible, entonces todo proceso de comunicación lleva consigo como una consecuencia, sea como para bien o pues para mal. Se debe tomar en cuenta que las palabras y los hechos son guardados en la memoria pues de la gente y aunque muchas veces como que puedan ser perdonados, nunca van a ser como olvidados por esas mismas personas. Entonces se debe entender siempre que la comunicación pues es un proceso y no un acto aislado, ya que muchas veces el significado de un mensaje depende de lo que haya pues ocurrido antes. Entonces ya hemos visto que la comunicación pues es un medio importante pues para evolucionar y conseguir lo que se desea tanto como en la vida, también como con el trabajo. Sin embargo, pues no es como un remedio para todo, por así decirlo, ya que su éxito o fracaso dependerán como de la calidad pues, de la comunicación y no de la comunicación misma. Entonces ya como por último las características es que es un reto también para la ética, ya que los conflictos como entre lo que se considera correcto y lo práctico se deben como afrontar constantemente en el ámbito personal. Entonces en la actualidad ya sea también trabajar y comportarse de forma ética como que pone a prueba esos principios como de mucha gente y de ahí la importancia de lo que se hace y se dice porque todo está expuesto y es como probable a ser juzgados e interpretados pues, por los demás. Entonces, comprender la comunicación como un proceso permanente de transmisión y recepción, ya sea de valores, actitudes, acciones o ideas, nos ayudan a crecer y desarrollarnos como grupos y organizaciones que poseen como esa firme convicción de superar ciertas adversidades. Entonces, la necesidad de vivir y convivir como en sociedad ha obligado al ser humano pues, a organizarse. Entonces, por ello, para crear una organización, es indispensable entenderse como con los demás y para poder lograr como ese entendimiento mutuo es necesario intercambiar ya sea ideas, opiniones y sentimientos que permitan hacer el conocimiento ajeno pues también como a las necesidades y los objetivos de cada uno pues de sus miembros. Entonces si este entendimiento mutuo pues es posible, entonces puede erigirse como la organización sobre la base de la cooperación para poder alcanzar como esos objetivos comunes y poder así compartirlos. Entonces, cada integrante de la organización lleva consigo objetivos individuales que puede como alcanzar a través de ella. Entonces, una vez creada, la organización como que demanda de sus participantes un entendimiento, una comprensión y también una cooperación como mutua para lograr los objetivos pues, por los cuales existe y de mantenerse funcionando. Entonces, esto deja ver como con claridad dos ambientes interpendientes que necesitan un medio o como un puente pues para poder beneficiarse. Entonces, estos dos ambientes involucran por un lado pues a los integrantes y por otro a la organización. Entonces, el primero trata, o sea, va a tratar como esas necesidades de cada integrante que cree posible como satisfacer a través de la organización y el segundo se refiere como a esos objetivos pues, que tiene la organización y que requieren ser alcanzados mediante como el adecuado desempeño pues de cada uno de sus participantes. Entonces, en el ambiente laboral, el ser humano como que él invierte gran parte de su tiempo y sus relaciones y ahí se dan como de forma espontánea, también derivada de la necesidad como de lograr sus objetivos. Entonces es como inherente a todo trabajo que las cosas se muevan con base pues, de las relaciones interpersonales.
las cuales se establecen como a través de la comunicación entre compañeros, superiores, también subordinados, incluso los clientes, los proveedores, los como asesores y entre más como personas de la organización. Y son muchas las personas con las que se puede como establecer comunicaciones pues para crear como buenas relaciones y también entenderse mutuamente, y todo esto pues con el propósito como de alcanzar como objetivos personales y también pues los objetivos que tiene la organización. Entonces la comunicación organizacional es una organización pues que es parte del desarrollo y fortalecimiento como institucional y se concreta en las acciones comunicativas que parten pues de los vínculos y articulaciones pues de la organización y que se proyectan y trascienden como de forma externa, potencializando como esa práctica y visibilidad pues de la institución y la tarea que tiene. Entonces, la comprensión de la comunicación como un proceso transversal a la organización hace posible como incluirla en una política como institucional y no la limita a algo pues meramente instrumental. Entonces, al abordar la temática pues de las comunicaciones en los grupos y organizaciones, es importante como tener en cuenta que toda comunicación se realiza como en ese marco de los vínculos humanos y que éste se expresa como por la forma en la que las personas realizan su tarea o también cómo se relacionan y complementan entre sí de acuerdo pues con sus propias culturas. Entonces se construye así pues una cultura organizacional compuesta pues por un conjunto de valores, creencias y comprensiones que comparten los integrantes de una organización. Entonces la cultura de la organización contiene como formas definidas de pensamientos, sentimientos y como creación que guían la forma de decisiones y la manera en que se realizan como esas actividades y especialmente la comunicación. Entonces, esta cuando se aplica en las organizaciones ya recibe el nombre pues, de la comunicación organizacional. Entonces, la comunicación organizacional se va a volver como estratégica en la medida en que sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces, para lograrlo, debemos contar con una visión como entrenada, por así decirlo, para analizar y comprender como espacialmente aquello que nos rodea, pues a la empresa y las diferentes situaciones que vive. Entonces, asimismo, debemos ser conscientes de que cada empresa posee pues su propia cultura y que los elementos que la componen como que se desprenden esos retos y esas oportunidades en materia pues de la comunicación. Entonces la comunicación es vital para una organización ya que sin ella su fuerza como que laboral desconocería como esas actividades que debe realizar para poder lograr como esos objetivos o digamos peor aún que los empleados ni siquiera conocerán los objetivos. Entonces, a su vez, los administradores tampoco sabrían en qué situación se encuentra como la empresa y esos supervisores y los líderes como que no podrían instruir a la gente pues a su cargo y pues además de que sería imposible lograr la cooperación entre todos debido a que las personas como que no podrían comunicar sus necesidades y sus sentimientos. Entonces, en circunstancias así, toda la organización pues se vendría abajo. Entonces, no está como por demás decir que comunicarse ayuda a que una organización o un grupo lleven como a cabo las funciones administrativas básicas como planeación, organización, dirección y control, pues para poder alcanzar esos objetivos y lograr cómo enfrentar esas dificultades. Entonces la comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo o en una organización. Entonces la primera es el control, que la comunicación sirve como para controlar la conducta de los miembros de la organización, donde existen jerarquías de autoridad y lineamientos formales en la que los empleados pues como que deben seguir. En segundo está que la comunicación fomenta la motivación, entonces, porque aclara como que a los empleados lo que debe hacerse, cómo lo está haciendo y cómo se puede mejorar el desempeño si acaso digamos como que no es el óptimo. Ya como tercero está la comunicación que tiene como lugar dentro del grupo, pues es un mecanismo fundamental, ya que a través pues, de ella los miembros pueden manifestarse como esas frustraciones y sentimientos de satisfacción dentro y pues fuera del trabajo. Entonces, por tanto, la comunicación proporciona como un escape para la expresión emocional de sentimientos y satisfacción como de esas necesidades sociales. Entonces ya por último la comunicación va a facilitar como esa toma de decisiones ya que provee como esa información a individuos y grupos pues para tomar decisiones digamos al momento de transmitir como datos, lograr identificar o evaluar diferentes como opciones pues para lograr solucionar como ciertos problemas que se presenten. Entonces, todas estas funciones deben considerarse como muy importantes, pues cada una ayuda como al manejo de las organizaciones y de grupos y también es necesario que los grupos echen como pues de alguna forma como de control sobre sus integrantes pues para poder lograr como un buen desempeño como equipo.
Entonces también hay que ofrecer como estímulos para trabajar, medios para expresar emociones y diferentes opciones, pues para la toma de decisiones. Entonces se puede dar por sentado que casi todo acto de comunicación realiza una o más de estas cuatro funciones dentro de algún grupo u organización. Entonces la comunicación influye de una u otra forma pues en la organización así como en sus integrantes y también ayuda pues para que logren sus objetivos y enfrenten sus problemas. Por lo tanto, la organización y comunicación son conceptos que van de la mano al estar formada pues por personas. La organización como que requiere de una buena comunicación como para compartir y hacer comunes como a todos los objetivos por los que fue creada pues con el fin de intentar alcanzarlos. Entonces, cuando gracias a la comunicación se logran como estos objetivos, se beneficia a la organización y pues sus integrantes. Si así ocurre y se satisfacen como las necesidades de ambas partes, es muy probable que se obtengan como satisfacciones y mejores resultados, los cuales afectarán como directamente en la motivación y el desempeño pues de cada uno de los participantes. Sin embargo, hay como unas consecuencias mínimas de una falta de comunicación sistemática. Entonces, una de ellas es la afectación de las operaciones, también que se generan rumores que van creando como cierta incertidumbre entre los como participantes de la organización, también que los trabajadores dejan como de seguir políticas y procedimientos aunque estén escritos, cada departamento sigue como su propia visión porque ignoran la visión global y también hay como una falta de compromiso pues por parte de los empleados ya que desconocen pues cómo está formada la organización. Entonces, sin embargo, al final de cuentas, lo que esos problemas desencadenarán será como una serie de conflictos interpersonales e intergrupales que no ser atendidos y prevenidos y manejados como correctamente traerán costosas consecuencias pues, para la organización. Entonces, un recurso que permite analizar como la situación de la organización y su contexto es el DOPA, que este como que análisis debe realizarse de acuerdo con perspectiva pues de la comunicación. Entonces, la comunicación siempre se establece por medio de un proceso bidireccional, es decir, se sustenta como en la interacción continua de sus participantes. En cuanto dos o más personas interactúan, comienzan pues a intercambiar información que les permite pues conocerse. Entonces, en ese momento cada una de ellas puede darse cuenta de que no toda la información procedente de su como interlocutor es compatible con sus ideas, puntos de vista u opiniones, lo que evidentemente pues puede causar como dificultades. Entonces, si en una empresa se busca la cooperación de las personas por medio de un esfuerzo común dirigido como hacia un objeto organizacional, siempre será mejor como enterarse de los problemas, pues con la firme intención como de enfrentarlos y superarlos, sobre todo si esto es como que obstaculizan el funcionamiento mismo pues de la organización y las relaciones laborales pues de sus integrantes. Entonces, esta idea es el punto de partida para emplear la comunicación bidireccional como puente indispensable en el desempeño organizacional. Entonces, su uso permite reconocer los como que acuerdos y desacuerdos entre las personas dentro de la organización. También ayuda como a empalmar esos objetivos individuales dentro del trabajo y a los superiores y subordinados como que les permite dar y recibir información pues que expone como sus puntos de vista sobre su relación laboral y cómo esta influye pues en el desempeño. Entonces, esto ocurre simple y sencillamente porque les deja ver si están de acuerdo o no acerca de todos y cada uno de, como de los aspectos relacionados con su trabajo, lo que los superiores y subordinados como que les abre la posibilidad también de conocer como sus problemas y lograr tratar de solucionarlos. Bien, ahora voy a pasar a hablarles acerca de las barreras de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de barreras de comunicación organizacional, hacemos referencia a ciertas dificultades y problemas propios que surgen en la interacción personal de un proceso de comunicación bidireccional. Dichos problemas pueden acrecentarse si existe una incompatibilidad en la información que se intercambia. La presencia de estos problemas representa una barrera para lograr una comunicación eficaz y trae consigo una dificultad para alcanzar el entendimiento mutuo y la comprensión. Entonces, por ejemplo, si dos personas están en desacuerdo con algo, es posible que cuando establezcan comunicación, sus puntos de vista estén polarizados, asumiendo así posiciones extremas. En una hipotética y posible discusión, los individuos se pueden sentir amenazados por perder esta discusión, algo que en situaciones como estas implicaría una competencia personal. Entonces, en este caso, el individuo que se ve amenazado de manera mayor, con tal de evitar una vergüenza que podría traerle perder la discusión, tiende a abandonar la racionalidad y la lógica, enfrascándose así en un razonamiento defensivo. Lo anterior hace referencia a que los individuos
pueden intentar manipular la conversación con el fin de no parecer incompetentes, generando un impulso que busca controlar y ganar la situación a como dé lugar. En las barreras de la comunicación existen tres tipos de barreras que se pueden presentar en la comunicación organizacional. En primera instancia encontramos las barreras personales. Las barreras personales vendrían siendo interferencias en la comunicación que provienen o son el resultado de involucrar emociones humanas, ya que éstas pueden influir en la forma de interpretar los mensajes según el estado de la persona que recibe el mensaje. Entonces, estas barreras personales son el resultado también de una diferencia de valores, de educación del grupo étnico, del género, de la posición socioeconómica, entre otros factores que también pueden influir. Las barreras personales suelen ser comunes en las situaciones de trabajo, ya que cuando se suelen involucrar los sentimientos, estos pueden llegar a limitar la comunicación con otras personas, situaciones que sobrevienen en el trabajo de igual manera que en la vida personal y cotidiana. Por otro lado, encontramos las barreras físicas. Las barreras físicas son interferencias en la comunicación que se presentan debido al lugar o al entorno en donde éstas ocurren. Por ejemplo, el ruido físico produce distracciones que opacan el mensaje verbal, así como la distancia física entre las personas vendría representando una barrera física. Según Davis y Newstrom, las barreras físicas pueden convertirse en fuerzas positivas por medio del control ecológico, en el que el emisor modifica el entorno para de esta manera influir en los sentimientos y el comportamiento del receptor. La limpieza moderada, la colocación de un escritorio abierto, una cantidad razonable de símbolos que brinden estatus, plantas y decoración de los muros pueden afectar la percepción de los visitantes. Finalmente, encontramos las barreras semánticas. Las barreras semánticas surgen de las limitaciones de las palabras, imágenes o acciones con las que nosotros nos solemos comunicar, puesto que éstas suelen contener varios significados. Una barrera semántica puede dar origen a una barrera emocional. Cuando se interpreta el mensaje según el supuesto personal, solemos caer en las inferencias y aunque prácticamente es inevitable, tenemos que estar conscientes de que estas pueden llevar a conclusiones erróneas, por lo que frente a cualquier duda es mejor buscar más información. Bien, ahora yo les voy a contar de qué manera impactan las barreras personales, físicas y semánticas en la comunicación, empezando por las barreras personales. Las barreras personales son las que afectan de manera más profunda la comunicación, son las que tienen un grado mayor de impacto. Entonces, el desarrollo de una idea, su codificación, transmisión, decodificación y aceptación pueden verse obstaculizadas por las emociones de sus participantes activos. Con esto, de participantes activos me refiero al emisor y al receptor. Por otro lado, las barreras físicas perturban la transmisión y la recepción de los mensajes, mientras que las barreras semánticas pueden modificar la codificación, la decodificación y la aceptación de los mismos. Lo más importante en estos casos es que el administrador sepa que las barreras pueden alterar la efectividad de la comunicación y que es por eso que durante los intercambios de la comunicación dentro del trabajo, tanto superiores como subordinados no pueden descuidar estas consideraciones sobre las barreras y los efectos en una buena comunicación, puesto que estas pueden provocar consecuencias negativas que afecten y deterioren las relaciones laborales. Aquí es importante mencionar que en toda organización el conflicto es algo inevitable y que incide de manera significativa en el comportamiento organizacional. Por este motivo es relevante que la comunicación logre que la administración del conflicto constituya una parte fundamental del trabajo y un estilo de liderazgo verdadero. Continuando, ahora les voy a hablar acerca del conflicto. Usualmente en nuestro lenguaje diario utilizamos el término conflicto para referirnos a algo negativo. Sin embargo, si profundizamos un poco, nos daremos cuenta de cómo el conflicto está presente en cada una de nuestras actividades, está presente en nuestra cotidianidad, lo que en cierto sentido lo convierte en una oportunidad. Aunque claro, es evidente en cierto sentido también que los conflictos pueden o son considerados como obstáculos y como problemas, puesto que suponen dificultades para que realicemos alguna acción. Sin embargo, esta no es la única connotación que vale la pena considerar sobre ellos. Por ejemplo, Whitehead dice que el conflicto va más allá de ser considerado solamente como un problema. Desde su perspectiva, el conflicto es un signo de que existen verdades más amplias y perspectivas más bellas. Por otro lado, Robbins nos dice que el conflicto es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la afectó de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa a alguno de sus intereses.
Esta definición y esta perspectiva que les acabo de compartir de Robbins es muy apropiada para el entorno organizacional, ya que considera el conflicto como un proceso de escalamiento, es decir, que no solamente se da en el momento de visualizar sus efectos, sino que es parte de una secuencia de eventos. Considerando lo anterior, podemos enunciar el conflicto como el desacuerdo mediante el que las partes involucradas perciben una amenaza hacia sus necesidades o intereses. Listo, entonces en los conflictos también encontramos distintos tipos de conflictos que están clasificados por nivel jerárquico y eso es lo que voy a proceder a explicarles. Entonces, en primer lugar encontramos el conflicto vertical. El conflicto vertical se da entre niveles jerárquicos en orden descendente, frecuentemente entre gerencias de SAT y sus gerentes de grupo, entre estos y sus supervisores y así sucesivamente. Estos conflictos normalmente son producidos por cuestiones de desempeño, metas, objetivos, recursos, estilos de dirección, etc. En segundo lugar, encontramos el conflicto horizontal. El conflicto horizontal ocurre entre trabajadores de un mismo nivel. Las razones más usuales tienen que ver con cuestiones de incompatibilidad de metas, caracteres, la escasez de recursos o una característica ya sea real o percibida en la inequidad de reglas y ciertas características personales. En tercer lugar, encontramos los conflictos lineales. Los conflictos lineales se producen entre trabajadores que se desempeñan en diferentes tipos de tareas, pero que estas tareas mantienen una relación estrecha entre sí. Por lo general, los conflictos se desatan por una falta de claridad en las responsabilidades, intereses personales y de grupos. También se evidencia una falta de trabajo colaborativo, una ausencia de sentido de pertinencia, entre otros aspectos. Ya por último encontramos el conflicto de roles. El conflicto de roles ocurre como consecuencia de que los trabajadores no entienden o no les queda claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuál es el impacto de sus acciones, cuál es el impacto de lo que hacen dentro de la organización. Esto sucede porque pueden carecer de un jefe directo o por el contrario tienen más de un jefe, entonces no existe una claridad en cuáles son las tareas que tienen que desempeñar dentro de la organización. Continuando, ahora les voy a hablar acerca del proceso de esclarecimiento de conflictos. En el proceso de esclarecimiento de conflictos hay un acuerdo casi unánime en atribuirle gran importancia al factor tiempo. Entonces, con esto se considera el conflicto como un proceso. Si el conflicto es un proceso en determinado tiempo y además está acotado a un espacio y a circunstancias dadas, nos proporciona la idea de que hay una gran posibilidad de previsión tanto para los involucrados como para un tercero, quien podría ser el responsable de evitarlo o manejarlo correctamente. En la imagen que pueden ver en pantalla, podemos observar que en todos los conflictos hay un punto de origen independientemente de las causas. En un comienzo es simplemente una diferencia de opinión, un malentendido o una percepción de antipatía, etc., lo que consideramos la etapa de irritación. En esta fase es cuando existe el mayor rango de oportunidad para normalizar la situación y prevenir la escalada del conflicto. Lo que sucede es que si no se actúa de manera forma y oportuna, es muy probable que el conflicto escale a la siguiente etapa que vendría siendo la confrontación. Cuando se evidencia un conflicto, lo que realmente se percibe son las consecuencias, o sea, la gota que derrama el vaso, pero la causa raíz solamente puede visualizarse y prevenirse si se brinda atención en las etapas por las que escala un potencial conflicto. Entonces, con esto quiero decir que tenemos que brindarle bastante atención e importancia a las etapas de la irritación y de la confrontación, puesto que estas son las etapas que tenemos y son las que nos dan la oportunidad para poder normalizar o solucionar el conflicto. Cuando utilice el término de la gota que derramó el vaso, hago referencia a las etapas de la ira y la violencia, que es ya cuando se sale como de nuestras manos la oportunidad de esclarecer este conflicto. Entonces es importante que cuando se presenta un conflicto entre dos personas, se hable de este y cómo se puede solucionar en la etapa o en la fase de irritación y en la de confrontación, no dejarlo pasar de ahí. Listo, para finalizar la parte de los conflictos, les voy a explicar la clasificación de los conflictos. Entonces, Palafox realiza una clasificación de los conflictos en 3 rubros. Estos rubros son por su origen, por los involucrados y por sus efectos. Entonces, cuando hablamos del origen, hablamos de que acá se incluyen los problemas estructurales de la organización, sus políticas, sus procedimientos y la organización en sí que tiene la institución. Cuando hablamos de los involucrados, nos referimos a que esta clasificación considera el número de personas que están implicadas en el conflicto.
En este segundo rubro encontramos 4 componentes que les voy a explicar a continuación. En primera instancia tenemos el primer componente, que son los interpersonales. Los interpersonales involucra a 2 o más individuos que perciben que sus conductas o sus metas son antagónicas. Son desacuerdos que existen entre los integrantes de un grupo sobre cuestiones sustanciales como la estructura y la política de la organización. Aquí también entran las diferencias que surgen entre las personas que son interdependientes. Las consecuencias de este tipo de conflicto son múltiples y algunas de estas pueden ser la pérdida de tiempo gerencial, la pérdida de los empleados valiosos, una baja motivación para trabajar y también un incremento en el ausentismo y los problemas de salud. El segundo componente son los intrapersonales. Los intrapersonales ocurren en el fuero interno de la persona. Entonces, este tipo de conflicto es en el que una persona choca consigo misma, en su forma de pensar, en su comportamiento, en su forma de actuar, lo que termina dificultando sus funciones dentro de la organización. Continuando, el tercer componente son los intragrupales. Los intragrupales se dan dentro de los grupos de la organización. Sucede cuando los integrantes de un grupo se identifican con otro y creen que los otros pueden obstaculizar o impedir el logro de sus metas o expectativas. Es decir, cuando en los grupos de la organización se muestran diferencias de opinión y formas de actuar en el trabajo realizado. Ya el último componente sería el intergrupal. El intergrupal se refiere a la oposición y los choques entre grupos o equipos. Hace referencia a los conflictos entre 2 o más grupos de personas que también causan problemas en la empresa y a los individuos involucrados. Finalmente, encontramos el tercer y último rubro, que es por sus efectos. Entonces, cuando hablamos de este tercer rubro, hacemos referencia a que esta clasificación de los conflictos es acerca de las consecuencias que son provocadas por las funciones que realiza el personal de una empresa. Estos conflictos se dividen entre funcionales y disfuncionales. Los funcionales son aquellos en donde existe una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización, ya que el desacuerdo que exteriorizan ciertos grupos puede contribuir a estimular el pensamiento creativo, fortaleciendo así el desempeño de la organización. Ya los disfuncionales harían referencia a esos procesos o esas circunstancias que obstaculizan o impiden que se realicen las metas organizacionales. Entonces, un conflicto funcional se puede convertir en un conflicto disfuncional, por lo que la administración debe esforzarse para evitar el desorden destructivo. Entonces, por ejemplo, cuando un grupo o una persona busca alcanzar sus objetivos a costa de los demás sin tomarlos en cuenta, esto se puede considerar como un conflicto disfuncional. Seguimos con el conflicto como oportunidad. Entonces, como se menciona en la diapositiva, el conflicto es parte de la vida de cada individuo. La cotidianidad trae consigo una serie de crisis, conflictuando así pues a todas las personas, ya que de esto depende el avance pues en general de la sociedad. En una organización, pues al encontrarse con varios individuos reunidos trabajando en torno pues a un mismo objetivo o a una misma tarea, es altamente probable pues que se presenten los conflictos debido a las diferencias pues en el pensamiento, también las costumbres y pues el comportamiento de todos pues los que integran un equipo. Entonces, dentro del texto se abarca el conflicto como oportunidad, tanto para el individuo de capacitarse y pues aprender acerca de las otras posturas, como para la organización, ya que pues se deben valorar las partes para extraer la creatividad y la funcionalidad pues de las opiniones de cada uno. Entonces, aquí mencionan 4 formas de mediar un conflicto, pues buscando los mejores resultados pues para la organización. El primero, la negociación, el segundo, la conciliación, el tercero, la mediación y la cuarta, el arbitraje. Procedemos a hablar de la negociación. Entonces, actualmente se acepta que el conflicto puede dar origen a la negociación como una forma pues de solución a un elemento consustancial pues a la vida en la organización. Aquí los empleados en general y pues los directivos no se les pide que eviten pues el conflicto, al contrario, se les pide que lo hagan constructivo para que así pues aprendan a manejarlo. Entonces, todo esto nos lleva pues a pensar que la necesidad de todos los integrantes pues de una empresa es aprender a manejar las denominadas técnicas de negociación para el mejor desempeño pues de su trabajo. Seguimos con la negociación en el desarrollo organizacional.
Entonces, desde este punto de vista, la negociación consiste en el acercamiento pues de dos partes opuestas hasta que alcancen una posición aceptable para ambas. Entonces, con lo anterior, en este proceso, el deseo de las partes es de llegar a un acuerdo o una condición imprescindible pues para el desarrollo del proceso de la negociación. Para evitar que estos resultados sean negativos, existe un método que implica pues la búsqueda de un principio que asegure el éxito de la negociación. Entonces, el primero que encontramos es la negociación racional. Entonces, por medio de la negociación se da el acercamiento comunicativo de las partes para lograr así pues posicionarse de tal forma que se encuentren las posturas y pueda haber como un intercambio de información para el acuerdo mutuo y el beneficio de las partes. Por otra parte, encontramos cuatro parámetros comunes pues, a toda negociación que debe considerarse, los cuales son, el primero, los negociadores. Entonces, aquí se trata por separado los asuntos personales y la controversia. El segundo son los intereses. Entonces, aquí la idea es como concentrarse en los intereses en juego y no en las posiciones. El tercero son las soluciones. Entonces, aquí es como imaginar una amplia gama de soluciones antes de tomar una decisión. Y el cuarto son los criterios. Entonces, aquí como que se exige que el resultado se funde en criterios objetivos. También tenemos la evolución de las posiciones ante la negociación. Entonces, asimismo, en la negociación se transforman las posiciones pues que tienen las partes en relación al conflicto, las cuales son tres. Entonces, el primero es el blando, en que pues aquí la negociación es que los participantes sean como amigos, por decirlo así, pero pues que se plantee como un acuerdo en el cual estén dispuestos a ceder y pues hacer concesiones en pro pues de evitar las confrontaciones y discusiones y pues llegar a un bien común. El segundo es el duro, entonces en esta la negociación, al contrario que la anterior, los participantes se consideran como enemigos, por decirlo así, teniendo pues como objetivo ganar y conservar la posición siendo pues inamovibles, en donde pues no se busca el bien común, sino pues las ventajas unilaterales, beneficiando pues así solo una parte. El tercero es el razonado. Entonces, en este caso, los participantes presentan una diferencia, pero se reúnen para solucionarla. Entonces, se muestran abiertos como a llegar a un acuerdo y a una solución eficaz, pues que beneficia a las partes. Entonces, presentan criterios sistemáticos y objetivos, pues para la resolución de cada conflicto. Otro tema importante son las influencias culturales en la negociación. Entonces, aquí resulta muy difícil como precisar el momento histórico en el que el hombre comenzó a negociar, pero pues con el paso del tiempo, la negociación se fue construyendo en una herramienta indispensable pues de su vida. Entonces, aquí mencionamos la era de la negociación, el cual es el desarrollo tecnológico que pues se ha acercado considerablemente a la gente, suprimiendo, por decirlo así, pues las distancias, acordando sensiblemente el tiempo de viaje e incrementando pues las oportunidades y los medios para comunicarse e interactuar. Entonces, esto nos lleva a considerar pues como la cultura, la cual es el conjunto de modos de vida y costumbres. Una vez que se ha como reconocido la integridad del otro, la imaginación y pues la creatividad humana puede convocarse pues para descubrir soluciones apropiadas a cada conjunto particular, pues en cada circunstancia. En las organizaciones, la diversidad es cada vez más una característica en las nuevas empresas. Entonces, aquí es donde conviven pues personas de diversas razas y culturas, dando pie como a las necesidades del conocimiento pues de la diversidad cultural, pues para la convivencia en el trabajo, lo que se conoce como empatía. Es decir, pues la capacidad de cada individuo para comprender pues las emociones ajenas a través de un proceso de identificación con el otro. Seguimos con el modelo de negociación del siglo XXI. Entonces, en los últimos años, cuatro verdades han tomado el papel clave pues, en los procesos de negociación. Entonces, dado que el entorno de los negocios ha cambiado drásticamente y se ha vuelto cada vez más competitivo, tanto en las compañías como en los sindicatos, o bueno, como en cualquier otro grupo que forme parte de los procesos de negociación, pues estos se han visto como forzados a replantearse los costos, pues de un modelo como agotado en los que todos perderían. Entonces, estas cuatro nuevas verdades son, la primera, el propósito pues de la negociación, que sea preparar el escenario y el marco pues de reglas para una relación a largo plazo. El segundo, el objetivo debe enfocarse en un ganar-ganar pues de las dos partes.
o bueno, de las partes. El tercero es la razón de la negociación al satisfacer pues las necesidades de ambas partes. Y el cuarto, pues los negociadores deben evaluar los resultados pues de la negociación en la relación pues de las partes y no solo de la negociación en sí. Seguimos con la negociación y la resolución de los conflictos. Entonces, la negociación forma parte pues de la vida cotidiana y los conflictos potenciales también lo son. Entonces, aquí no siempre las relaciones pues se caracterizan porque en ellas dominen los intereses compartidos o porque pues los intereses se encuentran bien distribuidos entre las partes. Entonces, se ha demostrado que la actitud menos productiva ante el conflicto es como evitarlo, ignorarlo o peor aún, pues abordarlo en forma pues equivocada cuando esto no es adecuadamente enfrentado. Entonces, aquí se producen como aspectos negativos, los cuales son como los estados o las situaciones de ansiedad, la impotencia, la frustración, el resentimiento, baja en la productividad, ira reprimida, molestias, enfado, pérdida de energía, entre otros. En cambio, pues cuando se enfrentan y abordan de forma adecuada, pues las sensaciones son opuestas y satisfactorias. Entonces, esto produce como una sensación de alivio y pues crecimiento, eficacia, sensación de logro y de poder. Entonces también encontramos como aspectos positivos, pues, que pueden resumirse en los siguientes, pues, planos. Entonces, fortalecer la identidad grupal, también se puede incrementar la lealtad del grupo, involucra a las personas en la solución de asuntos importantes, pues, para ellas, conduce a una comunicación como más auténtica, ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad, ayuda también a desarrollar más cooperación, pues, entre la gente cuando se ven, pues, se conoce mejor, permite también solucionar un problema latente y pues ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y pues destrezas. Por último, tenemos el proceso de negociar. Entonces, aquí identificamos algunas etapas, las cuales son las siguientes. La primera es la etapa preliminar o preparatoria. Entonces, en esta fase, las tareas fundamentales pues para ambas partes son crear un clima positivo o un ambiente pues de comunicación y establecimiento pues de normas. Entonces, es decir, las especificaciones concretas sobre quiénes, cuándo, dónde y cómo se realizará la negociación y pues la lista de tópicos que se deberán examinar durante el proceso están pues en un punto para cada parte, la cual ocupa pues la selección y la preparación de su equipo para determinar pues las ventajas, sus fortalezas, sus desventajas, sus debilidades y pues como las de la otra parte. La segunda es la etapa de inicio de apertura, entonces aquí es en el momento en el que se expresan pues con claridad las posiciones iniciales, incluyendo una clara como comprensión compartida del problema y pues de las posiciones, sin que se adelanten opciones antes de que haya como claridad sobre las primeras. Entonces es una etapa estratégicamente muy importante porque proporciona bases objetivas sobre las cuales se definirán pues las opciones de cada empresa. La tercera es la etapa exploratoria. Entonces, en esta fase se identifican las necesidades de la otra parte de forma más completa y objetiva. Entonces, esto es una tarea como crítica para implicar como reconocimientos de los intereses ocultos pues en la otra parte, lo que puede como contribuir a minimizar pues las diferencias si se trabaja adecuadamente desde una perspectiva integradora y no excluyente. Entonces debemos comprender pues los intereses o metas pues de la otra parte y jerarquizarlas, permitiéndonos así como preparar un intercambio de opciones y pues soluciones en función de los intereses pues de la otra parte, también de sus particulares valores y pues de las visiones en realidad. La última etapa es la etapa de cierre. Entonces, en este punto se alcanza con, pues examinar las ofertas y contraofertas propuestas por cada parte, las cuales como articulan las necesidades y pues se establece de acuerdo a lo definitivo. Entonces, en esta etapa cada parte debe estar como consciente de sus necesidades si son satisfechas y como que se han previsto satisfactoriamente pues las implicaciones de la ejecución, así como pues las responsabilidades del seguimiento con lo que el conflicto llegaría a su fin. Entonces, así podemos que afirmar que a largo plazo puede resultar altamente benéfico pues, para la organización tomar en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, diagnosticar un tiempo, pues un conflicto latente y asumir que la organización debe involucrarse constantemente en un proceso de negociación con el objetivo pues de concializar
pues las diversidades de los valores, metas, objetivos e intereses pues de los distintos agentes organizacionales. Esta sería nuestra exposición. Muchas gracias a todos por su atención y pues a continuación están las referencias bibliográficas que tomamos del texto sugerido por el profesor.